¿Sabías que la desaparición de una joven de 18 años terminaría destapando los secretos de un hombre que llevaba años viviendo entre restos humanos sin despertar sospechas? Rory Hatche estaba embarazada, luchaba contra una fuerte adicción y todavía tenía una familia esperando que regresara a casa, pero su ausencia terminó convirtiéndose en el inicio de una historia mucho más macabra. Lo que parecía el crimen de una sola mujer acabaría abriendo una puerta hacia el pasado, hasta otra joven que llevaba casi una década desaparecida y cuya familia jamás dejó de buscarla. Dos víctimas vulnerables, un mismo hombre y una vivienda que escondía horrores difíciles de imaginar. Esta historia ocurrió en Canadá y te invito a quedarte para conocer todos los detalles. El caso de Rory Hatche. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. A finales de agosto de 2017, una familia de Oshawa, en la provincia canadiense de Ontario, comenzó a preocuparse por el paradero de una joven de 18 años llamada Rory Hatche. La última vez que se tuvo noticias de ella fue el 29 de agosto, y 2 días después, su desaparición ya había sido reportada. Rory acostumbraba a pasar temporadas fuera de casa y atravesaba una etapa complicada, pero esta vez quienes la querían necesitaban saber dónde estaba. Con el paso de los días y sin ninguna señal de la muchacha, la incertidumbre fue creciendo. Rory parecía haberse esfumado sin dejar una explicación clara de hacia dónde había ido. Rory había crecido en Oshawa dentro de una familia relacionada desde hacía décadas con el ambiente de los motociclistas. Su abuelo había sido fundador de un conocido club de motociclistas surgido en Ontario. Pero para su madre, Shannon Dion, y el resto de sus seres queridos, Rory era simplemente una muchacha a la que intentaban proteger mientras atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida. Había desarrollado una fuerte adicción a las metanfetaminas y podía abandonar el hogar durante ciertos periodos, una situación que desgastaba profundamente a quienes trataban de ayudarla. Su familia insistía en recordarle que tenía personas dispuestas a acompañarla si decidía buscar una salida. En medio de aquella situación apareció una noticia que hizo todavía más urgente que Rory intentara recuperar el control de su vida. Estaba embarazada. Su familia decidió respaldarla, y una de las personas que permaneció más cerca de ella fue su tía Michelle, quien incluso la acompañó a comprar una prueba de embarazo. Trató de convencerla de que aquel podía ser el momento para luchar contra su adicción y pensar también en el bienestar del bebé. Su madre mantenía la misma esperanza. Las circunstancias estaban lejos de ser sencillas, pero Rory tenía detrás una familia que quería verla salir adelante y estaba dispuesta a apoyarla en ese proceso. Para el 11 de septiembre de 2017, habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que Rory había sido vista. Ese lunes, a varios kilómetros de cualquier respuesta sobre su paradero, un niño de 11 años se encontraba pescando con su abuelo en el puerto de Oshawa. En determinado momento observaron algo extraño que subía y bajaba con el movimiento del agua. Al principio no podían distinguir qué era, pero cuando lograron verlo mejor, comprendieron que aquello parecía tener forma humana. El abuelo decidió llamar inmediatamente a emergencias y poco después varios agentes llegaron hasta el lugar. La policía confirmó que lo encontrado era el torso de una mujer. Los restos fueron recuperados y enviados a los especialistas forenses, mientras comenzaba una investigación para determinar quién era aquella persona y cómo había terminado en el lago. El estado del cuerpo complicaba considerablemente el trabajo. No podían establecer con certeza la causa de muerte y tampoco contaban inicialmente con una identidad. Lo que sí resultaba evidente para los investigadores era que alguien había desmembrado a aquella mujer
y se había deshecho de parte de sus restos en las aguas del puerto. Durante semanas, su nombre siguió siendo un misterio. La respuesta llegó el 10 de noviembre de 2017, cuando las autoridades anunciaron públicamente que el torso pertenecía a Rory Hatche, la joven reportada como desaparecida a finales de agosto. Para su familia terminaba la incertidumbre sobre dónde estaba, pero comenzaba una realidad mucho más dolorosa. Su madre, Shanann, habló de una muchacha amable y muy querida, aunque reconoció que los últimos años habían sido difíciles por su adicción y las temporadas que pasaba lejos de casa. Rory había estado intentando enfrentar aquella dependencia y ahora, en lugar de poder continuar ese proceso, su familia necesitaba saber quién le había quitado la vida y por qué. Pasaron varias semanas sin que públicamente apareciera una respuesta sobre quién había matado a Rory. Entonces, el 29 de diciembre, un problema aparentemente doméstico comenzó a cambiar el rumbo de la investigación. Una familia que vivía en el primer piso de una vivienda de la misma ciudad llevaba tiempo soportando averías y obstrucciones en las cañerías, por lo que finalmente llamó a un plomero. El trabajador intentó solucionar el atasco, pero además de no conseguirlo, percibió un olor particularmente desagradable. Para localizar el origen del problema necesitaba revisar las tuberías desde otra parte de la vivienda, ocupada por un inquilino llamado Adam Strong. Adam permitió que el plomero entrara. Una de las primeras cosas que llamó la atención del trabajador fue que no había un inodoro instalado en el baño, así que decidió revisar las tuberías de la cocina. Mientras intentaba despejarlas, comenzó a salir un material extraño, con una apariencia que le recordó inmediatamente a la carne. El olor era insoportable, y la situación se volvió todavía más inquietante por el comportamiento de Adam, quien se mostraba muy ansioso y caminaba constantemente de un lado a otro. El plomero llamó a su jefe para explicarle lo que estaba ocurriendo y éste decidió acudir al lugar, pero antes alertó a la policía. Ambos terminaron esperando a los agentes fuera de la vivienda. Alrededor de las 8 de la noche llegó un oficial y los trabajadores le mostraron una bolsa con el material que habían conseguido extraer de las cañerías. La situación fue suficiente para solicitar refuerzos. Cuando los policías se acercaron a Adam, su reacción resultó desconcertante. Reconoció que se trataba de restos humanos y les indicó que encontrarían trozos más grandes dentro de su congelador. Los agentes ingresaron y observaron manchas de sangre en diferentes partes de la vivienda. Dentro del congelador, encontraron bolsas de basura que contenían más restos humanos. Aquella noche, Adam quedó detenido y la policía comenzó a procesar una escena que podía contener las respuestas que llevaban semanas buscando. Las pruebas realizadas a los restos encontrados en la vivienda confirmaron que pertenecían a Rory Hatche. La investigación que había comenzado con su desaparición ahora conducía directamente hasta el apartamento de Adam. Los análisis también detectaron semen del hombre en los restos de la joven, una evidencia que estrechaba todavía más el vínculo entre ambos. Para los investigadores, ya no se trataba únicamente de determinar quién había desmembrado el cuerpo y tratado de deshacerse de él. Necesitaban reconstruir qué había sucedido dentro de aquella vivienda y establecer las circunstancias en las que Rory había perdido la vida. Hasta aquel momento, Adam, de unos 45 años, prácticamente no había figurado en el radar policial. Llevaba una vida bastante aislada, había realizado trabajos ocasionales relacionados con seguridad y había sido despedido de empleos en estaciones de servicio. Disfrutaba navegar en su bote y practicar buceo, actividades que realizaba precisamente en la zona del lago. Quienes habían mantenido relaciones con él ofrecieron después una imagen mucho más inquietante. Una antigua pareja lo describió como abusivo, controlador y asfixiante. También tenía un marcado interés por pornografía agresiva y escribía reseñas sobre ese tipo de contenido. Durante los interrogatorios, Adam no mostró demasiado interés por explicar qué había ocurrido con Rory. Su actitud sorprendió a los detectives por la frialdad con la que hablaba de una situación tan grave. Incluso comentó que era una lástima que las cañerías no hubieran funcionado mejor, porque de haberlo hecho, probablemente no lo habrían descubierto. En otro momento, un detective colocó frente a él una fotografía de Rory y le preguntó si sentía alguna empatía por la joven.
Adam respondió que no lo sabía y aseguró que ya lo había superado. Mientras los investigadores intentaban obtener respuestas, él parecía mucho más preocupado por sus propias condiciones de detención, llegando incluso a pedir un televisor para su celda. Mientras Adam evitaba ofrecer una explicación clara, los investigadores continuaron procesando cada elemento recuperado de su vivienda. Los análisis forenses revelaron que Rory presentaba 2 fracturas en el cráneo, aunque no fue posible determinar con certeza si esas lesiones habían ocurrido antes o después de su muerte. También comenzaron a examinar los movimientos de Adam durante los días posteriores a la desaparición de la joven. La evidencia debía permitirles reconstruir una historia que el propio sospechoso se negaba a contar y, sobre todo, establecer qué había ocurrido con Rory antes de que sus restos terminaran repartidos entre aquella vivienda y las aguas del puerto. Entre las evidencias que adquirieron importancia estuvo la información obtenida del teléfono celular de Adam. Los datos de geolocalización indicaban que el 4 de septiembre de ese año había estado en el puerto de Oshawa, exactamente una semana antes de que el niño y su abuelo encontraran el torso de Rory flotando en el agua. Para los investigadores, era otro elemento que conectaba al detenido con el lugar donde habían sido abandonados parte de los restos. Sin embargo, mientras seguían examinando la vivienda en busca de todo aquello que pudiera explicar la muerte de Rory, apareció una evidencia que abrió una línea completamente distinta dentro de la investigación. En julio de 2018, aproximadamente 7 meses después de la detención de Adam, los investigadores identificaron en aquella vivienda un perfil de ADN que no pertenecía a Rory. Los análisis determinaron que correspondía a otra joven, Candice Fitzpatrick. El nombre llevó a los agentes hasta un antiguo expediente de desaparición en Oshawa. Candice también había sido una joven de 18 años cuando dejó de tener contacto con su familia. Pero había una diferencia estremecedora. Aquello había ocurrido en la primavera de 2008, casi una década antes del crimen de Rory. De pronto, la investigación sobre lo sucedido en 2017 acababa de abrir nuevamente un misterio que llevaba años sin respuesta. Candice Fitzpatrick había crecido en Oshawa y era especialmente cercana a su padre, William, quien siempre habló del profundo cariño que sentía por ella. Durante la adolescencia, sin embargo, la joven comenzó a consumir sustancias y su vida se volvió cada vez más inestable. Su familia trató de ayudarla para que abandonara aquella dependencia, pero Candice comenzó a pasar noches fuera de casa y después desaparecía durante semanas. Eran ausencias angustiosas, aunque existía algo que terminaba tranquilizando a sus seres queridos. Tarde o temprano, Candice siempre regresaba. Cada vez podía volver más delgada y deteriorada, pero regresaba. En la primavera de 2008 ocurrió otra de aquellas ausencias, solo que esta vez las semanas comenzaron a pasar sin que Candice reapareciera. Su padre y otros familiares intentaron localizarla y posteriormente recurrieron incluso a una página de Facebook para difundir su desaparición. William publicó mensajes diciéndole cuánto la extrañaba y cuánto la amaba, mientras la buscaba por Oshawa y otras ciudades cercanas. No obtuvo ninguna respuesta. La denuncia formal de su desaparición se presentó en 2010, y la policía tampoco consiguió encontrar una pista que explicara dónde estaba. Así transcurrieron los años, mientras su familia continuaba sin saber qué había ocurrido con ella. Una década después, aquella muestra genética encontrada en la vivienda de Adam proporcionaba finalmente una conexión concreta con Candice. Los investigadores localizaron evidencia de su sangre dentro del lugar y llegaron a la conclusión de que también había sido arrebatada de la vida y que su cuerpo había sido desmembrado. Pero existía una diferencia importante respecto al caso de Rory. Los restos de Candice todavía no habían sido encontrados. La evidencia colocaba a una segunda joven desaparecida dentro de la misma vivienda, separada de Rory por casi 10 años. Los investigadores comenzaron entonces a examinar qué tenían en común ambas víctimas y por qué sus caminos habían terminado relacionados con el mismo hombre. Cuando los investigadores compararon las vidas de Rory y Candice, encontraron varias similitudes.
Ambas eran muy jóvenes, atravesaban problemas graves de adicción y podían pasar periodos alejadas de sus hogares, en circunstancias de gran vulnerabilidad. También se conoció que en ocasiones habían recurrido al trabajo sexual. Para los investigadores, estas condiciones pudieron facilitar que Adam se acercara a ellas, aprovechándose precisamente de una situación en la que sus ausencias podían no provocar una alarma inmediata. La investigación comenzaba a dibujar así el perfil de un hombre que habría encontrado en jóvenes vulnerables una oportunidad para ejercer control sobre ellas. A medida que el caso avanzaba, aparecieron otros testimonios sobre el comportamiento de Adam con las mujeres. 5 de ellas terminaron declarando que habían sufrido diferentes formas de abuso por parte del acusado. Aquellas declaraciones se sumaban a lo que algunas antiguas parejas ya habían contado sobre su carácter controlador y agresivo. Sin embargo, los investigadores todavía debían demostrar judicialmente qué había sucedido específicamente con Rory y Candice. Con una víctima cuyos restos habían sido encontrados y otra de la que entonces solo existían evidencias biológicas, la Fiscalía tendría que construir 2 acusaciones bajo circunstancias forenses muy diferentes. En septiembre de 2020, comenzó finalmente el juicio contra Adam Strong. Durante las audiencias, su comportamiento volvió a llamar la atención. En algunos momentos se reía abiertamente y en otros se negaba a abandonar su celda para comparecer ante el tribunal. Mientras tanto, la Fiscalía fue presentando las evidencias reunidas durante años de investigación, desde los restos recuperados en su vivienda hasta los rastros relacionados con Candice y los movimientos registrados por su teléfono. El proceso debía determinar su responsabilidad en las muertes de 2 jóvenes separadas por casi una década, y cuyos casos, hasta el descubrimiento realizado en aquella casa, nunca habían sido relacionados. Durante el juicio, los expertos intentaron reconstruir las circunstancias en las que murieron ambas jóvenes, aunque existían importantes limitaciones forenses. En el caso de Rory, las 2 fracturas encontradas en el cráneo no permitían establecer si habían sido provocadas antes o después de su muerte. La Fiscalía sostuvo además que los ataques mortales pudieron producirse en un contexto sexual y planteó la posibilidad de que las víctimas hubieran permanecido durante algún tiempo dentro de la vivienda antes de morir. Sin embargo, algunos detalles exactos de lo sucedido nunca pudieron determinarse con absoluta certeza. La defensa intentó ofrecer una explicación diferente para lo sucedido con Rory. Sostuvo que la joven podía haber muerto como consecuencia de una sobredosis y que Adam, al encontrarse con aquella situación, entró en pánico y decidió desmembrar y deshacerse del cuerpo en lugar de acudir a las autoridades. Esa versión pretendía separar la muerte de Rory de las acciones que Adam realizó posteriormente con sus restos. Pero el tribunal no aceptó aquella explicación frente al conjunto de evidencias presentadas durante el proceso. Después de años de investigación, llegaba el momento de decidir judicialmente la responsabilidad de Adam por las muertes de Rory y Candice. En marzo de 2021, Adam Strong fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Rory H. En el caso de Candice Fitzpatrick, el resultado fue diferente. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, ya que en aquel momento su cuerpo continuaba desaparecido y la evidencia disponible no permitía sostener la misma acusación que en el caso de Rory. 2 investigaciones que habían comenzado con desapariciones separadas por casi una década, terminaban así reunidas frente al mismo responsable. Para las familias, el veredicto finalmente ofrecía una respuesta judicial, aunque todavía quedaba pendiente conocer la sentencia que Adam recibiría por ambos crímenes. Adam Strong fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Rory, sin posibilidad de solicitar libertad condicional durante 25 años. Por la muerte de Candice recibió además una pena de 18 años que se cumpliría simultáneamente. Durante la sentencia, el juez lo calificó como un peligroso depredador y se dirigió directamente a él con palabras especialmente duras. Le dijo que probablemente nunca sería capaz de comprender el daño que había provocado y que, pese a la atención que había recibido por sus crímenes, terminaría siendo invisible para la sociedad. No sería famoso ni infame. Con el tiempo, fuera de las familias que jamás podrían olvidar lo ocurrido, simplemente sería nadie. La condena cerraba el proceso judicial,
pero no resolvía una de las mayores angustias de la familia Fitzpatrick. Después de más de una década, todavía no habían recuperado los restos de Candice. La evidencia encontrada en la vivienda había permitido establecer su muerte y responsabilizar a Adam, pero sus seres queridos seguían sin disponer de un lugar donde despedirse de ella. Adam comenzó a cumplir su condena mientras aquella búsqueda permanecía abierta. Meses después del veredicto, sin embargo, volvió a proporcionar información a los investigadores sobre la joven que había desaparecido en 2008. En noviembre de 2021, más de 13 años después de la desaparición de Candice, las autoridades finalmente localizaron sus restos. Según los reportes citados en el documento, Adam accedió a conducir a los investigadores hasta el lugar donde había dejado su cuerpo. Para su familia significaba recuperar finalmente a la joven que habían buscado durante tantos años y confirmar materialmente lo que el proceso judicial ya había establecido. Pero el descubrimiento ocurrió después de que Adam hubiera sido juzgado y condenado, por lo que aquella nueva evidencia no modificó los cargos por los que ya había recibido sentencia. Candice había sido encontrada, aunque la respuesta que su familia esperó durante más de una década había llegado demasiado tarde. El caso volvió a generar interrogantes en julio de 2022, cuando investigadores de la Policía Regional de Durham regresaron a la antigua vivienda de Adam en Oshawa. Allí fueron recolectadas algunas prendas consideradas inicialmente sospechosas dentro de una investigación que todavía permanecía activa. La presencia policial despertó especulaciones sobre la posibilidad de que existiera una tercera víctima relacionada con Adam, pero esa sospecha no llegó a confirmarse. Después de analizar lo recuperado, las autoridades determinaron que aquellas prendas no tenían valor como evidencia y no establecieron públicamente una nueva víctima vinculada con el condenado. Rory H. y Candice Fitzpatrick atravesaban momentos especialmente difíciles cuando sus vidas terminaron cruzándose con Adam Strong. Sus problemas de adicción, sus ausencias y la inestabilidad que enfrentaban no disminuían el valor de sus vidas, pero sí pudieron colocarlas en una posición que alguien supo aprovechar. Una familia esperó semanas para conocer el destino de Rory. La otra necesitó más de 13 años para recuperar a Candice. Y aunque la justicia consiguió establecer responsabilidades, ninguna sentencia podía devolver todo aquello que ambas familias perdieron. El caso también deja una reflexión incómoda sobre las víctimas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando una persona acostumbra a desaparecer durante días o semanas, existe el peligro de que una ausencia verdaderamente definitiva tarde demasiado en encender las alarmas. Rory y Candice tenían problemas, pero también tenían familias que las buscaban, personas que las amaban y una historia que era mucho más grande que las circunstancias difíciles que atravesaban. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Adam eligió a Rory y Candice precisamente porque consideraba que sus desapariciones podían pasar inadvertidas? ¿Qué te dice su comportamiento durante los interrogatorios y el juicio sobre la forma en que veía a sus víctimas? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.